Bueno, vamos a comenzar entonces con el teórico número 14, que tiene que ver con patología de intestino delgado, abordando especialmente lo referente a síndrome de mala absorción. Esto simplemente para recordar un poquito la histología normal del intestino delgado, que tiene un epitelio de superficie cilíndrico alto, con núcleos basales, sobre una membrana basal, y ahí en la foto del lado izquierdo vemos algo de la lámina propia. Esta mucosa tiene la particularidad de tener vellosidades tapizadas por este epitelio, con algunas células cilíndricas interpuestas, y en el corio o en la lámina propia de esa vellosidad podemos observar algunas células musculares lisas que corresponden a lo que se conoce con el nombre de músculo de Brooke. Bueno, recordar un poco que a nivel del intestino, ¿no es cierto?, por día ingresan aproximadamente 9 litros de líquido, que equivalen a 2 litros de líquido que bebemos, más 1 litro de saliva, 1 litro de bilis, 1 litro de secreciones intestinales, 2 litros de jugo gástrico y 2 litros aproximadamente de jugo pancreático, que luego, ¿no es cierto?, post digestión, ¿no?, se produce a nivel de la mucosa intestinal la absorción, absorbiéndose 3 a 5 litros por día a nivel del yeyuno, 2 a 4 litros por día a nivel del ilion, 1 a 2 litros por día a nivel del colon, resultando en aproximadamente una eliminación de algo así como 200 gramos de heces por día. Cruzando, ¿no?, los productos ya digeridos, la mucosa, y entrando a la linfa o a la sangre. Si tenemos que definir básicamente qué es una diarrea, vamos a decir que desde el punto de vista objetivo es una deposición de más de 200 gramos por día, que clínicamente tiene ciertas características, o sea, tienen que ser deposiciones fluidas, o sea, de consistencia disminuida, y tiene que estar aumentada la frecuencia, generalmente más de 3 deposiciones día, o sea, que debe existir un aumento del volumen, de la frecuencia y una disminución de la consistencia de las heces. Obviamente puede asociarse a evidencias de lesión estructural a nivel del intestino, como sangre, pus o dolor. En ese caso hablamos de disentería. Desde el punto de vista fisiopatológico hay distintos mecanismos de diarrea. Están las diarreas osmóticas, donde una fuerza osmótica ejercida por solutos intraluminales hacen que se provoque una expulsión de más de 500 mililitros por día y que disminuyen con el ayuno. Causas de diarreas osmóticas, por ejemplo, el déficit de lactasa, o la toma de antiácidos, o el lavado intestinal para diagnóstico, o los tratamientos con lactulosa en situaciones de estreñimiento. Luego están las diarreas de tipo secretor, que son aquellas en donde se produce una secreción de líquido intestinal con expulsión de más de 500 mililitros de heces por día, y que son isotónicas en relación al plasma. Estas se caracterizan porque persisten en ayunas, ¿sí? Persisten en ayunas. Por ejemplo, es típica
de las lesiones virales del epitelio intestinal, por ejemplo por rotavirus, por virus Norwalk, adenovirus, por enterotoxinas como el Vibrio cholerae, la Escherichia coli, el Clostridium perfringens, péptidos, serotonina, prostaglandinas producidas por algunas neoplasias, las diarreas secretoras relacionadas a adenomas vellosos del colon o al uso excesivo de laxantes. Después están las inflamatorias o de tipo exudativo, en donde hay una expulsión de heces purulentas y sanguinolentas que persisten durante el ayuno, con deposiciones frecuentes de volumen variable. Esto es típica de lesiones bacterianas del epitelio, por ejemplo, Shigella, Salmonella, Campylobacter, Entamoeba histolítica, la colitis neutropénica en los inmunodeprimidos, la enfermedad inflamatoria intestinal de tipo idiopática. También existen las diarreas por alteraciones de la motilidad intestinal, ¿cierto? En donde hay una función neuromuscular intestinal incorrecta. Donde tenemos, por ejemplo, aquellas asociadas a una disminución del tiempo del tránsito intestinal, como son, por ejemplo, las que se producen ante una reducción quirúrgica de la longitud del intestino o por una disfunción nerviosa, en la neuropatía diabética, por ejemplo, en los síndromes carcinoides, en el hipertiroidismo. O están aquellas en donde está disminuida la motilidad con aumento del tiempo de tránsito intestinal. Por ejemplo, las asociadas a divertículos del intestino delgado o a la creación de una asa ciega o por sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, cuando hay aceleración del tránsito, reduciéndose el tiempo de contacto de nutrientes con la mucosa, o hay un descenso del tránsito, por ejemplo, cuando hay un sobrecrecimiento bacteriano. Y luego tenemos las diarreas que nos competen hoy en esta clase, que son las relacionadas a mala absorción. Nosotros sabemos que los productos ya digeridos, o sea, proteínas, hidratos de carbono complejos, grasas, vitaminas, agua y minerales, como dijimos, cruzan la mucosa y entran a la linfa o a la sangre. Vamos a hablar de síndrome de mala absorción cuando aparecen signos o síntomas producidos por absorción deficiente de grasas, proteínas, hidratos de carbono, vitaminas liposolubles y no liposolubles, electrolitos, minerales y agua. Esa mala absorción puede estar vinculada a distintos mecanismos, como pueden ser la digestión intraluminal, en donde básicamente se relaciona con causas vinculadas a insuficiencia pancreática, por ejemplo, o pancreatitis crónica, fibrosis quística, a síndrome de Zollinger-Ellison, en donde se inactivan las enzimas pancreáticas por exceso de ácido clorhídrico, y eso dificulta la degradación de estos productos para ser absorbidos. Otra causa importante donde está alterada la digestión intraluminal es la interrupción del flujo biliar. Otro mecanismo es la alteración a nivel de la digestión terminal, en donde existe una alteración en la hidrólisis de los hidratos de carbono o de los péptidos por las disacaridasas, las peptidasas, a nivel del borde en cepillo de la mucosa. Causas, por ejemplo, intolerancia a la lactosa, sobrecrecimientos bacterianos, enteropatías autoinmunes, abeta-lipoproteinemia,
la enfermedad celíaca, por ejemplo. Otro mecanismo es cuando se afecta el transporte transepitelial, o sea, se reduce la superficie de absorción de los nutrientes líquidos y electrolitos a nivel del transporte hacia el epitelio. Causas, por ejemplo, también la enfermedad celíaca, las enteropatías autoinmunes, la enfermedad de Crohn, los síndromes carcinoides. Luego tenemos como mecanismo la obstrucción a nivel linfático, como ocurre, por ejemplo, por un linfoma intestinal, tuberculosis intestinal, enfermedad de Whipple, enfermedad de Crohn. Y algunas causas de índole iatrogénico, como por ejemplo situaciones de gastrectomías subtotales o totales, síndromes del intestino corto o extirpaciones o derivaciones del ilion distal. Bueno, vamos a comenzar entonces con la primera causa de síndrome de malabsorción, la causa más importante, que es la celiaquía o enfermedad celíaca, que es una enfermedad crónica que mejora básicamente al retirar de la dieta las gliadinas del trigo y proteínas similares de otros cereales como la cebada, la avena o el centeno. Afecta sobre todo a la raza blanca y hoy se la define como un desorden sistémico mediado por el sistema inmune, estimulado por el gluten y proteínas relacionadas en individuos genéticamente susceptibles que se caracterizan por un contexto clínico, o sea, un síndrome de malabsorción, serológico, como ya vamos a ver, positividad para ciertos anticuerpos, genético e histológico. Hoy por hoy es una enfermedad frecuente, la prevalencia se promedia en aproximadamente 1 de cada 100 personas, pero básicamente hay que tener en cuenta que cada 10 personas celíacas, solo una sabe de su enfermedad y en general lleva un tiempo bastante prolongado para arribar al diagnóstico de certeza. Bueno, debemos saber que el desencadenante principal ambiental es el gluten, que es la proteína principal de almacenamiento en el trigo y que su fracción soluble en alcohol, la gliadina, es la proteína que produce la enfermedad. El gluten se digiere por enzimas luminales y del borde en cepillo en aminoácidos y péptidos, constituyéndose en un péptido de gliadina de 33 aminoácidos que resiste a la degradación de las proteasas gástricas, pancreáticas y del intestino delgado. Entonces, recordar que el precipitante de la enfermedad celíaca es el gluten, que está constituido por la gliadina unida por la glutenina. Bueno, con respecto a la semilla de trigo, recordar básicamente que está constituida por una capa externa que es el salvado de trigo y una porción interna que es el germen de trigo y el endospermo. Justamente el gluten se encuentra principalmente en el endospermo del núcleo de la semilla de trigo, ¿sí? O sea que cuanto más ceros tiene la harina, más endospermo y mejor es esa harina. Bueno, entonces, las gliadinas la vamos a encontrar especialmente en el trigo, en la avena, en el centeno y en la cebada, lo que conocemos básicamente como TAC, que son las harinas que no pueden ingerir los celíacos, pero sí pueden comer alimentos que contengan otros tipos de harinas que no contienen gluten, como por ejemplo la harina de arroz, de maíz, de algarroba, de garbanzo, de quinoa, de trigo sarraceno, de soja, de mandioca.
Bueno, respecto a la patogenia de la enfermedad celíaca, como dijimos, es un trastorno inmunológico, ¿no es cierto? Y sabemos que algunos péptidos de gliadina inducen a las células epiteliales a expresar interleuquina 15, que desencadena básicamente la activación y la proliferación de linfocitos T CD8 positivos, en las que se induce básicamente la expresión de un marcador de linfocitos citolíticos naturales como es el NKG2D, que se vuelven citotóxicos y matan a los enterocitos que expresan MIC-A, que se expresa por estrés. Ese marcador de linfocitos citolíticos es el receptor de la MIC-A. Los linfocitos TCD8 positivos no reconocen la gliadina. El daño epitelial ayuda a que la gliadina atraviese el epitelio para ser desaminada por transglutaminasa tisular. Estos péptidos desaminados interaccionan con células presentadoras de antígenos que expresan HLA-DQ2 o HLA-DQ8 y se presentan a linfocitos T CD4 positivos que producen interferón gamma, colaborando en el daño tisular y estimulando a linfocitos B, que son los que van a formar luego los anticuerpos específicos. Para arribar al diagnóstico de enfermedad celíaca, ¿no es cierto?, tenemos que conjugar varios elementos. Por un lado, el paciente debe tener básicamente signos y síntomas vinculados a un síndrome de mala absorción. Es muy importante para el diagnóstico, o ante la sospecha diagnóstica, ¿no es cierto?, medir los anticuerpos, como ya vamos a ver. Si el paciente tiene entonces síntomas y signos relacionados a síndrome de mala absorción con anticuerpos positivos y se le realizan biopsias, como ya vamos a ver más adelante, ¿cierto?, correlacionables con una enteropatía, bueno, de esta forma vamos a poder establecer el diagnóstico definitivo, a lo que le agregamos hoy la posibilidad de ayudarnos con el estudio genético. La enfermedad celíaca puede presentarse en varias formas clínicas. Por un lado, la forma clásica, que es esta punta del iceberg, que es la variante sintomática. O sea, el paciente obviamente tiene síntomas altamente sospechosos, como por ejemplo una anemia, la diarrea crónica, la distensión abdominal, el cansancio crónico, etc. Tiene anticuerpos positivos, la biopsia es compatible y es genéticamente compatible. En ese caso es la forma clínica clásica o sintomática. Luego tenemos una forma de presentación silente o silenciosa, o sea, el paciente no tiene sintomatología, tiene positividad para los anticuerpos, la biopsia puede ser compatible porque hay atrofia vellositaria, como ya vamos a ver, y tiene genética compatible. Entonces, tiene una enteropatía por biopsia, genética compatible, anticuerpos positivos, pero no tiene síntomas. A esa variante la llamamos silente o silenciosa. Hay una forma latente también o potencial, que son aquellos que pueden o no tener síntomas, que pueden o no tener
anticuerpos, en general los tienen, pero no hay cambios morfológicos y tiene una genética compatible. Y llamamos refractarios a los pacientes que no tienen respuesta a la dieta o esta respuesta es incompleta, mínimamente 6 meses posteriores al tratamiento, o sea, a la privación de alimentos que contengan gliadina. Generalmente estos pacientes tienen fenotipo de linfocitos T anormales. En relación a la signosintomatología, es bastante complicado, porque hay pacientes que pueden ser oligosintomáticos, monosintomáticos o ser multisintomáticos. Como vemos, hay una lista enorme de signos o de síntomas que pueden tener, vinculados, por ejemplo, al aparato digestivo, como es la distensión abdominal, la diarrea crónica y abundante. Algunos son constipados, tienen alteraciones del sistema hematopoyético, como anemias ferropénicas, déficit de vitaminas, de folatos, de B12, hemorragias por déficit de vitamina K, vinculados al sistema músculo-esquelético, por ejemplo, osteopenia, tetania por mala absorción de calcio, de magnesio, de vitamina D o proteínas, del sistema endocrino, amenorreas, impotencia, infertilidad, malnutrición, hiperparatiroidismo por déficit de calcio, de vitamina D, cutáneos, púrpuras, petequias por déficit de vitamina K, edema por déficit de proteínas, dermatitis hiperqueratóxicas por déficit de vitamina A, zinc, ácidos grasos esenciales, etc. Del sistema nervioso, neuropatías periféricas por déficit de vitamina A o B12, etc. O sea que es muy amplia la variedad de signos y de síntomas que pueden tener. Uno de los signos o síntomas más sospechosos vinculables a la celiaquía es la esteatorrea, que es una diarrea constituida por heces voluminosas, espumosas, amarillentas, que flotan, que tienen un olor rancio muy particular, que se acompaña generalmente de pérdida de peso, con pérdida del apetito, con distensión abdominal, borborismos, emaciación muscular, perdiéndose más de 4 gramos de grasas por día. Suelen tener además flatulencia, mucositis secundarias a déficit por vitamínico, dolor abdominal. Bueno, acá les muestro un ejemplo, ¿no es cierto?, de un estudio varitado, radiológico, estudios que hoy en la actualidad no se están haciendo básicamente para establecer el diagnóstico de celiaquía, pero así se vería entonces un duodeno en esta patología, donde observamos la dilatación del mismo con segmentación y precipitación del vario, lo que se conoce como signo del nevado, y a veces observa básicamente un borramiento de los pliegues, lo que se conoce como moulage. Lo que sí se puede hacer es justamente una endoscopía. Nosotros sabemos que normalmente, desde el punto de vista endoscópico, ¿no es cierto?, la superficie del duodeno tiene un patrón velloso de tipo digitiforme. Ese sería el patrón normal. Cuando hay una atrofia parcial de las vellosidades, aparece con un aspecto de tipo cerebroide. Cuando la atrofia vellositaria es subtotal,
aparece con un aspecto como de mosaico. Y cuando la atrofia es total, como en el caso de esta imagen, el aspecto es plano. Bueno, desde el punto de vista serológico vamos a establecer los anticuerpos. Los anticuerpos antigliadina, IgG e IgA no se usan más, pero sí los anticuerpos antigliadina desaminada. Eso sí, con una sensibilidad del 90% y una especificidad del 97%. Luego tenemos los antiendomicio IgA con una sensibilidad del 85-98% y una especificidad del 95-97%. Y los antitransglutamirasas IgA con una sensibilidad del 90-98% y 95-97% de especificidad. Y como dijimos, existen marcadores genéticos con una prevalencia en la población general del 20 a 25% en cuanto a los alelos de clase 2, HLA DQ2 o HLA DQ8. Pueden existir polimorfismos de genes inmunorreguladores, como los que codifican interleuquina 2, interleuquina 21, CCR3, etc. Polimorfismos de genes que determinan también la polaridad epitelial. Los celíacos tienen generalmente alta positividad para el DQ2, menor positividad para el DQ8 y a veces hay un 5% que tienen negatividad para ambos. Por lo tanto, es una condición necesaria, los marcadores genéticos, pero no suficientes. ¿Quiénes tienen que hacerse ese test genético? Básicamente individuos sin síntomas o grupos de riesgo y aquellos pacientes con algunas asociaciones a la celiaquía. Saber que es negativo, en un 99% no desarrollan celiaquía. Si es positivo, 30 a 40% HLA-DQ2, la mayoría no desarrollan celiaquía. Por lo tanto, hay que realizar pruebas de anticuerpos IgA cada 2 a 3 años. Bueno, respecto a las biopsias duodenales hechas a través de la endoscopía, ¿no es cierto? Según la Asociación de Gastroenterología Argentina, la AGA, deben realizarse como mínimo 6 tomas, 3 biopsias de la segunda porción del duodeno y 3 biopsias del bulbo duodenal. Deben colocarse en frascos separados e informarse en forma separada, evaluando como mínimo 3 a 4 vellosidades seguidas. Estas biopsias deben estar correctamente orientadas, deben colocarse con su cara cruenta sobre un papel de filtro, no romper, y deben ser cortadas perpendicularmente, ¿sí? Generalmente se utiliza para duodeno distal pinza de Jumbo para adultos, y en los niños generalmente se usa en yeyuno proximal la cápsula de Watson. Bueno, acá vemos entonces una imagen de esa cápsula de Watson que se suele utilizar para biopsiar a los niños. Bueno, con respecto a el tema de las biopsias, por allí por la década del 70 se decía, ¿no es cierto?, que se debían hacer 3 biopsias, con una biopsia inicial anormal y biopsias después de la dieta libre de gluten, para establecer diagnóstico. Para los años 90 se consideraba una biopsia inicial y que tuviera una lesión característica de celiaquía, o sea, una enteropatía con respuesta clínica, y luego se hacía una biopsia de control. Para el 2012 se habló
de arribar al diagnóstico sin biopsia. Eso es lo que se propuso. Cosa que en la actualidad no se consideró. ¿Sí? Recordar además que las biopsias a nivel distal deben hacerse sobre el ángulo de Treitz, y que hay que tener presente siempre que la celiaquía suele ser lesiones parcheadas en un 20% de los casos. De ahí el número de biopsias que se piden. Bueno, acá simplemente para recordar la histología normal. Del lado izquierdo vemos la pared del bulbo duodenal, donde vemos la mucosa con sus vellosidades. Tener en cuenta que la mucosa del bulbo duodenal tiene una relación vellosidad-cripta menor, como vamos a ver ahora, que asienta sobre una muscularis mucosae. Esas vellosidades están tapizadas básicamente por ese epitelio que vimos antes, cilíndrico, con células caliciformes, que asientan sobre una lámina propia, que tienen esas fibras musculares. Luego observamos en la submucosa la presencia de las glándulas de Brunner, características glándulas mucosas, y luego vemos la pared muscular y luego la serosa. Del lado derecho vemos el aspecto característico con sus vellosidades, ¿no es cierto? Y esas células absortivas características que tiene en este caso la segunda porción del duodeno. Entonces, la biopsia debe estar así, como vemos acá, bien orientada para poder observar las vellosidades y las criptas, y deben evaluarse siempre, por lo menos, desde el punto de vista morfológico, 3 a 4 vellosidades consecutivas. Bueno, el primer signo que vamos a evaluar en la biopsia entonces es la relación entre la vellosidad y la cripta, ¿cierto? Lo normal es que tenga la segunda porción del duodeno una relación 3:1 a 5:1. Sin embargo, a nivel del bulbo, la relación vellosidad-cripta normal es de 2:1. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo está esa relación vellosidad-cripta para establecer los distintos grados de atrofia, ¿sí? De atrofia, que puede ser un grado 1, ¿no es cierto?, cuando la relación vellosidad-cripta es normal, 2 cuando hay un aplanamiento leve, 3 cuando hay un esbozo de vellosidades y 4 cuando hay pérdida total de las mismas. Otro signo importante a evaluar es el hallazgo de linfocitos intraepiteliales. Acá podemos observar en el recuadro superior de la izquierda el epitelio cilíndrico, ¿no es cierto?, con una célula caliciforme y ribete en cepillo, donde no encontramos linfocitos a nivel del epitelio. Es normal encontrar hasta un linfocito cada 5 enterocitos. Ahora, si encontramos 6 o más de 6 linfocitos en 20 enterocitos correspondientes a la punta de la vellosidad, eso es patológico, ¿cierto? Es anormal. Eso equivale generalmente a más o menos 30 linfocitos cada 100 enterocitos. De todas formas, los LIES son inespecíficos porque el incremento de linfocitos intraepiteliales pueden ser que aparezcan en duodenitis vinculadas a gastritis Helicobacter pylori, a drogas, a virus. Y es importante destacar que le damos importancia al aumento de los linfocitos intraepiteliales a nivel de las puntas de las vellosidades, no en la base de la cripta, lo que se llama signo decreyendo. ¿Sí? Bueno, podríamos hacer técnicas de inmunohistoquímica, ¿no es cierto?, para resaltar los linfocitos intraepiteliales, cosa que no se hace de rutina. En este caso, 25 linfocitos intraepiteliales cada 100 enterocitos marcados, ¿no es cierto?,
con CD8 positivos, bueno, es anormal. Recordar entonces que los linfocitos intraepiteliales, en el caso de la celiaquía, son CD8 positivos, a diferencia de los linfocitos que se encuentran en la lámina propia, que son CD4 positivos. Bueno, acá vemos un campo correspondiente a mucosa del intestino delgado, en la porción segunda porción de duodeno, donde vemos que existe un aplanamiento de las vellosidades, ¿no es cierto? Son más gruesas y están aplanadas en forma parcial en este caso. Hay existencia de linfocitos intraepiteliales, como podemos ver, incrementados. También encontramos un aumento del infiltrado linfoplasmocítico en la lámina propia. Entonces, incremento de los linfocitos intraepiteliales, aumento de los linfocitos y de los plasmocitos en la lámina propia y aplanamiento, en este caso parcial, de las vellosidades, con una relación vellosidad-cripta, en este caso de 2, podríamos decir, que para la segunda porción del duodeno es anormal. Acá vemos otro ejemplo de una biopsia donde tiene un aplanamiento, podríamos decir, casi total de las vellosidades, ¿no es cierto?, con una hiperplasia críptica importante y también un incremento bastante manifiesto de linfocitos intraepiteliales, además del infiltrado en la lámina propia linfoplasmocitario. En este caso la atrofia es mucho más marcada. Entonces, resumiendo, los signos que sugieren enfermedad celíaca a nivel de la biopsia duodenal son algunos arquitecturales, como la atrofia vellositaria, que lo sacamos estableciendo la relación vellosidad-cripta, la hiperplasia críptica con aumento del número de mitosis a nivel de las criptas, un engrosamiento de la membrana basal puede haber también, y básicamente una disminución de las células caliciformes. Desde el punto de vista inflamatorio, ¿no es cierto?, el aumento del número de LIES, o sea, de linfocitos intraepiteliales, y un infiltrado inflamatorio linfoplasmocítico en la lámina propia. Y respecto a los enterocitos particularmente, se tornan cúbicos y generalmente hay una vacuolización citoplasmática de los mismos. Bueno, acá para que comparen, ¿no es cierto?, del lado derecho vemos una mucosa normal con una relación vellosidad-cripta conservada de aproximadamente 3-4 a 1, comparándola con el lado derecho, donde vemos un aplanamiento total con una marcada hiperplasia críptica y un intenso o importante infiltrado linfocítico a nivel del epitelio de superficie. Bueno, acá vemos lo mismo, ¿no es cierto?, en la foto superior, un marcado aplanamiento de la vellosidad con alteración de la relación vellosidad-cripta, que es de aproximadamente 1, ¿cierto?, un intenso incremento de los linfocitos intraepiteliales, así como del infiltrado linfoplasmocítico en la lámina propia. En la foto del medio vemos también los linfocitos intraepiteliales, incluso en el componente glandular, ¿no es cierto?, a nivel críptico. Y en la foto inferior vemos qué pasa cuando hay una recuperación de las vellosidades, donde vuelven a aparecer las células caliciformes y se recupera a pesar de que la imagen muestra una vellosidad ahí acostada, ¿no es cierto?, pero se recupera la relación vellosidad-cripta. Eso ocurre generalmente, ¿no es cierto?, se recupera entre una semana y 3 meses, especialmente en los niños siempre es más rápido, ¿no es cierto?, una vez que dejan el gluten. Bueno, acá vemos cómo se clasifica la enteropatía en la celiaquía según la clasificación de March. La clasificación de March se hizo en el año 1992 y luego se reformó en el año 1999.
cierto? Tenemos el tipo 0, que es una lesión que se considera preinfiltrativa, con una mucosa indistinguible de la normal, ¿no es cierto? Lo que tiene este paciente son títulos de anticuerpos antigliadina elevados, ¿sí? El tipo 1 generalmente es una lesión infiltrativa, o sea que tiene linfocitos intraepiteliales, pero tiene una arquitectura normal, o sea, la alteración relación cripta está conservada, ¿no es cierto? El tipo 2 es el que tiene básicamente una lesión a predominio de tipo hiperplásico críptico, con elongación de las criptas y aumento del número de mitosis, presencia de linfocitos intraepiteliales, ¿sí? Y luego viene el tipo 3 con sus 3 grados de atrofia, el 3A, que tiene una atrofia parcial, el 3B una atrofia subtotal y el 3C una atrofia total. Siempre recordar que del tipo 0 podemos pasar al tipo 1 y retrogradar, del tipo 1 al tipo 2 y retrogradar, del tipo 2 al tipo 3 y retrogradar, ¿cierto? Ahora, del tipo 3 a un tipo 4, que hoy ya no se lo considera más, que era el atrófico o hipoplástico, es irreversible, o sea, no se retrograda de ese tipo, del tipo 4. Acá lo mismo, esta es la modificación de la clasificación de Marsh del 99, que se hizo junto a Oberhuber, donde vemos exactamente lo mismo. Lo que pasa que lo que se agregó en esta modificación es el número de linfocitos cada 100 enterocitos, ¿cierto? Cada 100 enterocitos. Para el tipo 0, ¿no es cierto?, tenemos menos de 30 cada 100 linfocitos cada 100 enterocitos, que es la preinfiltrativa. En el tipo 1, más de 30 linfocitos cada 100 enterocitos con líes. En el tipo 2 lo mismo, pero con hiperplasia críptica. Y después el tipo 3, A, B o C, que tienen más de 30 linfocitos cada 100 enterocitos, pero con aplanamiento parcial, subtotal y total. Y el 4, que ya no se considera más, que era el considerado atrófico hipoplásico, en donde había una atrofia total de la mucosa. Esta clasificación, la de Drudt y Quattorrua, es una clasificación que se aplica básicamente a la enfermedad celíaca, ¿no es cierto?, pero en los niños, donde solamente se tiene en cuenta la relación vellosidad-cripta, y ellos consideran que teniendo en cuenta una relación vellosidad-cripta mayor a 2.5, la enteropatía es de grado 1 cuando esa relación está entre 2,5 y 2, es de grado 2 cuando la relación es entre 2 a 1, de grado 3 cuando la relación es de 1 a 0,5 y de grado 4 cuando la relación vellosidad-cripta es menor de 0,5. Esta clasificación se utiliza para evaluar enteropatía en los niños. Y esto simplemente a modo de información, ¿no es cierto?, además de la clasificación que acabamos de ver, modificada de Marsh y Oberhuber, del 99, en el 2005 se hizo otra clasificación, que es la de Corazza y Villanasi, en donde al tipo 1 ellos llaman A, al tipo 2 también, al tipo 3A y 3B B1 y al tipo 3C B2. Y en el 2010 se hizo una nueva propuesta, llamándola al tipo 1 1, al tipo 2 1, al tipo 3A y 3B 2 y al tipo 3C 3. Estas clasificaciones en la actualidad no se están utilizando. Se utiliza básicamente la de Marsh Oberhuber para adultos y la de Quattorrua y Drudt para niños. Bueno, esto es una imagen
¿no es cierto?, de un codo en donde muestra este trastorno frecuentemente asociado a la enfermedad celíaca, que es la llamada dermatitis herpetiforme, que es una lesión que hace básicamente vesículas con escoriación y costras. Es un trastorno caracterizado por una urticaria con vesículas agrupadas, como vemos. Predomina en hombres entre 30 y 40 años y, como dijimos, puede asociarse a la enfermedad celíaca. Esta entidad también responde a la dieta sin gluten. Acá vemos otra imagen de dermatitis herpetiforme. Las personas tienen generalmente predisposición genética, elaborando anticuerpos IgA contra el gluten de la dieta, y en estos hacen una reacción cruzada con la reticulina, que es un componente de las fibrillas de andamiaje que anclan la membrana basal epidérmica a la dermis superficial, y así se forman vesículas subepidérmicas. Acá vemos otra imagen de dermatitis herpetiforme con vesículas un poco más groseras, ¿no es cierto?, importantes a tener en cuenta. Las pápulas y las vesículas son muy pruriginosas, generalmente son bilaterales, simétricas, agrupadas, y afectan predominantemente superficies extensoras de codos, de rodillas, la región superior de la espalda y las nalgas. Desde el punto de vista microscópico, la dermatitis herpetiforme, ¿no es cierto?, muestra fundamentalmente fibrina y neutrófilos, ¿no es cierto?, en los extremos de las papilas dérmicas, constituyendo microabscesos, como vemos aquí, ¿no es cierto?, en las papilas dérmicas marcadas con estas flechitas verdes, ¿sí? La capa basal sobre los microabscesos se vacuoliza, dijimos, por formación de anticuerpos IgA contra el gluten, que hacen reacción cruzada con la reticulina, que, como dijimos, es un componente de las fibrillas de andamiaje que anclan la membrana basal de la epidermis a la dermis superficial. Entonces se vacuoliza y se forma una ampolla subepidérmica. Acá vemos lo mismo, y en la inmunofluorescencia, en la imagen de la derecha, inmunofluorescencia directa, donde podemos observar los depósitos granulares de IgA discontinuos, localizados selectivamente en la punta de las papilas dérmicas. Bueno, respecto a las complicaciones, tener en cuenta, muy importante, la posibilidad de que desarrollen adenocarcinomas del intestino delgado, que en este caso son de mejor pronóstico que las formas esporádicas. Pueden desarrollar carcinomas orofaringios y esofágicos, yeyunoileitis ulcerativa, que pueden perforarse, generar hemorragia y obstrucción por fibrosis. Y la otra complicación importante a tener en cuenta es el linfoma, que en este caso es un linfoma T del intestino delgado de peor pronóstico, que generalmente obstruye y borra la muscular de la mucosa, y que además contribuye al síndrome de mala absorción. Por otro lado, puede haber, ¿no es cierto?, una enteritis de tipo colágena. Bueno, esto simplemente para ver una imagen de un linfoma, de un linfoma T asociado a enteropatía sensible al gluten, que obstruye la luz del intestino delgado, ¿no es cierto? Es esta masa blanquecina, homogénea, sólida, de crecimiento submucoso. Estos linfomas generalmente son linfomas agresivos. Acá vemos la proliferación de células con marcada atipía, múltiples mitosis, núcleos muy irregulares de tipo cerebriforme, muchos de ellos, ¿no es cierto?, y que hacen
ese típico compromiso, ¿no es cierto?, linfoepitelial o lesión linfoepitelial, invadiendo toda la lámina propia en este caso, en esta foto. Acá vemos también en detalle un poco las células, ¿no es cierto?, con esa irregularidad del núcleo tan característica, son nucleolos prominentes, ¿no es cierto?, la proliferación sólida, discohesiva de células con aspecto cerebriforme. Linfoma T asociado a enteropatía por gluten. Y esta es otra de las complicaciones. Vemos el intestino delgado, está abierto, ¿no es cierto?, por su borde antimesentérico. Ahí la pinza sostiene el mesenterio. Vemos los pliegues del lado izquierdo y vemos una lesión ulcerada, infiltrante, a nivel central de la pieza. Básicamente, un adenocarcinoma de intestino delgado. Bueno, recordar entonces que la enfermedad celíaca tiene su ley, que es la 27.196, cuya modificación corresponde a la 26.584, ¿cierto? Es una enfermedad de declaración de interés nacional. Bueno, ahora vamos a ver algunas otras entidades que cursan con síndrome de mala absorción. Algunas son comunes, otras son infrecuentes y algunas son muy raras, pero bueno, forman un espectro de entidades que también cursan con síndrome de mala absorción, como por ejemplo el sprue tropical. El sprue tropical se presenta casi exclusivamente en personas que viven en los trópicos, característica en Puerto Rico, en el Caribe, en el norte de Sudamérica, en el África Occidental, en la India, en el sudeste asiático. Es endémica, aunque se han producido algunas epidemias. Desde el punto de vista morfológico es muy similar a la enfermedad celíaca, aunque la atrofia vellositaria total es muy infrecuente. Afecta fundamentalmente la zona distal del intestino delgado, lo que implica un déficit de folatos y de vitamina B12, lo que lleva a que las células epiteliales, ¿no es cierto?, aparezcan con núcleos aumentados de tamaño, lo que se llama megaloblasto. La mala absorción se evidencia días a semanas después de una infección entérica aguda con diarrea, por ejemplo en los turistas. Se demuestra un sobrecrecimiento de bacterias entéricas aerobias. Los antibióticos de amplio espectro consiguen una rápida recuperación. Infecciones como ciclospora o bacterias enterotoxigénicas como Escherichia coli o Haemophilus son las comunes. Tener en cuenta que no aumenta, en este caso, el riesgo de desarrollar linfomas intestinales. Y fíjense acá una imagen histológica que es muy parecida a la de la enfermedad celíaca. Una entidad a tener en cuenta, común en los niños, es la intolerancia a la lactosa. Bueno, en el caso de la intolerancia a la lactosa, tener en cuenta que la lactosa, que es el azúcar de la leche, ¿no es cierto?, a nivel de la membrana apical en el borde del cepillo de las vellosidades, es degradada por la lactasa en glucosa y galactosa. Eso sería lo normal, ¿no es cierto? En este caso, cuando hay intolerancia a la lactosa, ¿no es cierto?, se produce una degradación incompleta en glucosa y galactosa, y esto hace que, por la lactosa no absorbida, se produzca una diarrea de tipo osmótico. Se fermenta estos hidratos de carbono por las bacterias, aumentando la producción de hidrogeniones, que puede ser medible con cromatografía gaseosa del aire exhalado, y que produce, por supuesto, flatulencia. La flatulencia, que son gases, o sea,
hidrógeno más dióxido de carbono. Hay una forma de deficiencia de la lactasa que es congénita, autosómica recesiva, rara, por mutación del gen que codifica la lactasa. Y hay una forma adquirida que se debe a la regulación negativa de la expresión génica de la lactasa, frecuente en nativos americanos, afroamericanos y chinos, que se presenta obviamente después de la infancia y que suele asociarse a infecciones entéricas, víricas o bacterianas, generando plenitud abdominal, diarrea, flatulencia por fermentación de los azúcares no absorbidos por las bacterias del colon y se activan por ingestión de productos lácteos que contienen lactosa. Recordar que existe un test del hidrógeno expirado que se puede hacer midiendo entonces la producción de hidrogeniones. Recordar que la lactasa tiene alta actividad al nacer y luego disminuye y ocasiona una intolerancia, un déficit. Por lo tanto, tener en cuenta que la toma de yogur en vez de leche es mucho más tolerable, porque el yogur contiene su propia lactasa bacteriana. Desde el punto de vista de la microscopía, ¿no es cierto? Como vemos en la foto, tanto el microscopio óptico como electrónico no hay alteraciones, ¿sí? El tipo de diarrea, como dijimos, es osmótica y el mecanismo de malabsorción es por una afección a nivel de la digestión terminal. Otra entidad rara es la agamaglobulinemia de Bruton o ligada al cromosoma X. Obviamente, descrita esta entidad, ¿no es cierto?, por Bruton en 1952 y que se corresponde con una inmunodeficiencia primaria frecuente. Bueno, se produce por una ausencia de la maduración de los precursores de linfocitos B, o sea, ProB y PreB, en linfocitos B maduros por mutación de una tirosina quinasa citoplasmática de Bruton, que se localiza en el brazo largo del cromosoma X. Por lo tanto, el receptor del linfocito PreB no genera señales y la maduración se detiene y no se producen cadenas ligeras. Se observa más frecuentemente en varones y se hace evidente aproximadamente a los 6 meses de vida, cuando disminuyen las inmunoglobulinas maternas, generándose entonces infecciones bacterianas recurrentes a nivel del tubo digestivo, faringe, sinusitis, otitis media, bronquitis, neumonías, etc. Bueno, entonces, a la presencia de las infecciones recurrentes que ocurren, las otras características fundamentales son la ausencia o la disminución de linfocitos B en circulación, la disminución de la concentración sérica de inmunoglobulinas. Los centros germinativos a nivel de ganglios, placas de Peyer, amígdalas o apéndices están muy poco desarrollados. Y una característica fundamental que observamos en el caso de las biopsias en el duodeno es la ausencia de plasmocitos, ¿sí? Plasmocitos. A pesar de todo, las reacciones mediadas por linfocitos T son normales. Bueno, entonces, en la gamma-globulinemia, en el caso de las biopsias de duodeno, vamos a tener como signo sospechoso, ¿no es cierto?, la ausencia de plasmocitos en la lámina propia. Otra entidad poco frecuente es la beta-lipoproteinemia, también llamada síndrome de Basen y Kurzweil.
que es autosómica recesiva y rara. Este síndrome se debe a una incapacidad de segregar lipoproteínas ricas en triglicéridos por mutación de la proteína microsómica de transferencia de triglicéridos que cataliza el transporte de los triglicéridos y ésteres de colesterol, así como también fosfolípidos. En los enterocitos existe una incapacidad de exportar las lipoproteínas y los ácidos grasos libres. Los monoglicéridos no se convierten en kilomicrones y los triglicéridos se acumulan en las células epiteliales, generándose por lo tanto un fracaso en el transporte transepitelial. Desde el punto de vista histológico, la microscopía óptica se caracteriza por una vacuolización lipídica de las células epiteliales del intestino delgado, que se puede resaltar con técnica para lípidos, como vamos a ver más adelante. Acá vemos esa vacuolización típica, lipídica del epitelio de superficie. Esta entidad se presenta también en la infancia, generando un fracaso del crecimiento, con diarrea y esteatorrea. Hay una ausencia de lipoproteínas plasmáticas que contienen apolipoproteína B. Se produce un déficit de vitaminas liposolubles por fracaso de la absorción de ácidos grasos esenciales, y también se generan defectos a nivel de la membrana lipídica en los eritrocitos. Acá vemos esa vacuolización lipídica con una técnica para lípidos que puede ser el Sudan Black, que en esta foto podemos observar, observándose entonces los núcleos blancos y los lípidos, el contenido lipídico en las células epiteliales, en negro. Bueno, y así se verían en el frotis, ¿no es cierto?, por defectos en la membrana lipídica de los eritrocitos, los acantocitos en sangre periférica, que son estos eritrocitos degenerados que se observan interpuestos a los demás eritrocitos. También vamos a hablar de algunos protozoos como causante de síndrome de mala absorción, como es la giardiasis, cuyo agente etiológico es la Giardia lamblia, descrita por Van Leeuwenhoek, que es el inventor del microscopio, que describió este patógeno en sus propias heces. Esta es la infestación parasitaria más frecuente en el hombre. Se disemina por agua y por alimentos contaminados. La infección puede aparecer después de ingerir tan solo 10 quistes que son resistentes al cloro. Es una entidad endémica en suministros de agua potable no filtrada. También puede contagiarse por vía fecal oral o ser deglutidas accidentalmente al nadar en aguas contaminadas. Giardia lamblia es un protozoo flagelado que disminuye la expresión de enzimas a nivel del borde en cepillo, incluida la lactasa, pudiendo dañar las microvellosidades e inducir apoptosis inclusive de las células epiteliales del intestino delgado. Se produce una respuesta IgA secretora y de interleuquina 6 de la mucosa que intentan eliminar las giardias. Esta entidad puede ser grave en inmunodeprimidos, en agamaglobulinémicos o en malnutridos. Y tener en cuenta que puede escapar a la eliminación inmunitaria y persistir meses o años con síntomas intermitentes. Bueno, desde el punto de vista histológico, se adhieren al borde en cepillo, pero no hay una invasión de la mucosa. Entonces la morfología intestinal al microscopio óptico generalmente es normal. En casos graves
Las vellosidades pueden estar algo achatadas, con aumento del número de líes inclusive, un infiltrado inflamatorio mixto linfoplasmocitario, y es llamativa la presencia muchas veces de folículos linfoides, ¿sí? De folículos linfoides. Se puede detectar con inmunofluorescencia quistes en las heces y es muy común las recaídas. Bueno, es así como las vemos generalmente a las giardias, trofozoitos de forma piriforme con dos núcleos adheridos básicamente al borde en cepillo, no invadiendo la mucosa. Por lo tanto, generalmente no hay alteración de la relación vellosidad críptica ni otras modificaciones a nivel de la mucosa duodenal. Bueno, otra entidad que vamos a charlar, ¿no es cierto?, que es rara en nuestro medio, es una enfermedad multivisceral crónica descrita por George Whipple en 1907. Que se caracteriza básicamente por la presencia en la lámina propia de macrófagos espumosos distendidos a nivel del intestino delgado que contienen gránulos positivos con paz, resistente a diastasa y que representan lisosomas con bacterias digeridas. Es así como veríamos esos macrófagos cargados de bacterias, que son unos bacilos alargados, sin Nielsen negativos, intactos, que se pueden detectar incluso con microscopía electrónica, viéndose macroscópicamente una expansión de las vellosidades por el infiltrado denso, que da un aspecto aterciopelado de la mucosa, con dilatación de linfáticos y depósito de lípidos, que constituyen placas blancas o amarillas desde el punto de vista endoscópico. El acúmulo de macrófagos en los ganglios linfáticos del mesenterio pueden aparecer también en las membranas sinoviales, en las válvulas cardíacas, en el cerebro. Y se caracterizan por una tríada que es diarrea con pérdida de peso y mala absorción. Bueno, el agente etiológico es la Troferima whippeli, que es un actinomiceto gram positivo, que se lo puede identificar por PCR, y que también se lo cultivó en el año 2000. ¿Sí? Trofe, justamente quiere decir nutriente, y erima, barrera. ¿Sí? El mecanismo básicamente de mala absorción es por un deterioro en el transporte linfático, ¿sí? Ya que justamente a nivel de los ganglios linfáticos mesentéricos se produce una obstrucción linfática que trae aparejado una diarrea malabsortiva por deterioro del transporte linfático. Con microscopía electrónica se ven como bastones con membrana plasmática trilamelar. Esta entidad, la enfermedad de Whipple, se da más frecuentemente en la raza blanca entre 30 y 40 años y es mucho más frecuente en varones, 10:1 es la relación varón-mujer. Presentan además síntomas extraintestinales de meses o de años antes del síndrome de mala absorción, como artritis, fiebre, linfadenopatías, enfermedad neurológica, cardíaca o pulmonar. Bueno, otra entidad descrita por Waldman en 1961 son las linfangiectasias intestinales, que es una enteropatía perdedora de proteínas de tipo congénito, en donde se observa una dilatación de los vasos linfáticos mucosos y submucosos y oserosos con pasaje de quilo hacia la luz intestinal, que implica un edema lipoproteinémico e hipoalbuminémico y linfopénico. Se la diagnostica radiológicamente y endoscópicamente, además de la histología. Cursa con una diarrea no muy seria
pero con una pérdida crónica por heces de proteínas, grasas, linfocitos e inmunoglobulinas. Acá vemos macroscópicamente una sobreelevación de la mucosa generada por esa dilatación de los vasos linfáticos. Bueno, y así se vería histológicamente. Se ven claramente a nivel de la lámina propia de las vellosidades las linfangiectasias, que contienen un poco ahí de linfa, la dilatación exagerada de los vasos linfáticos de los quilíferos en el intestino. Acá otra imagen clara de dilatación del quilífero, o sea del linfático, con presencia de un contenido que corresponde a linfa. Otra entidad entonces a considerar es la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad intestinal crónica, acá con afectación, ya que es parcheada, de la mucosa duodenal, en donde como dato histológico aparecen los típicos granulomas epitelioides a nivel de la mucosa, y que trae aparejado, ¿no es cierto?, una alteración del transporte linfático. Otro ejemplo, y en este caso iatrogénico, es el síndrome del intestino corto, que es un síndrome de malabsorción que se manifiesta como consecuencia de una superficie intestinal insuficiente, generalmente cuando queda menos de 200 centímetros o menos del 70-75% del intestino delgado. Esto simplemente para ver distintos tipos de resección intestinal y de anastomosis que cursan básicamente con síndrome de intestino corto, como en el primer caso anastomosis iliocolónica, yeyuno-colónica, con yeyunostomía terminal. Y para reforzar, tener en cuenta que justamente la resección de intestino por alguna causa en particular, en este caso por una isquemia intestinal, un infarto intestinal, bueno, es una causa iatrogénica de síndrome de intestino corto. Bueno, y acá vemos otro ejemplo de entidades que cursan básicamente con síndrome de malabsorción, como es la enteropatía autoinmune. Este es un trastorno ligado al cromosoma X, que cursa con una diarrea persistente, se da especialmente en niños pequeños. Una forma familiar grave es el conocido como IPEX, que es una disregulación inmune con poliendocrinopatía, enteropatía ligada a X, que se debe a mutación en la línea germinal en el gen FOXP3 en el cromosoma X, y que se expresa en linfocitos TCD4 positivos reguladores, y los sujetos presentan básicamente una función reguladora defectuosa de linfocitos T. Se suele observar autoanticuerpos frente a eritrocitos y células caliciformes, células parietales o células de los islotes pancreáticos. Pueden verse líes en menor grado que en la celiaquía, incluso a veces hay algunos neutrófilos. Bueno, entonces acá vemos el síndrome IPEX, como dijimos recién, asociado a una enteropatía autoinmune, con ese típico infiltrado inflamatorio en la lámina propia y la aparición de linfocitos intraepiteliales. Y por último, vamos a describir esta entidad que es muy rara, que se la conoce como displasia epitelial intestinal o enteropatía en penacho. Es una enteropatía congénita muy infrecuente que cursa con una diarrea de tipo refractario en el periodo neonatal. Si bien su causa no ha sido identificada, tampoco se ha podido realizar diagnóstico prenatal. Se hereda en forma autosómica recesiva, fue descrita por Reifen y colaboradores en 1994, con una incidencia de 1 cada 50.000 a 100.000 nacidos vivos en Europa. Y ahora vamos a describir
la morfología, que se caracteriza por una atrofia vellositaria con una displasia del epitelio intestinal que lleva a una mala absorción. La mayoría dependen de nutrición parenteral, estos chicos, prolongada, que conlleva complicaciones vasculares con riesgo de bacteriemia y de falla hepática. El diagnóstico de esta entidad es histológico. La forma típica presenta alteraciones epiteliales con desorganización en superficie, con amontonamiento, remedando penachos en las puntas de las vellosidades. Es generalmente de distribución parcheada y tiene alto riesgo de vida. ¿Sí? Es una enfermedad que cursa con una diarrea masiva que puede llevar rápidamente a la deshidratación y a disturbios hidroelectrolíticos con descompensación hemodinámica. La alimentación enteral con fórmulas hidrolizadas de proteínas y aminoácidos empeoran la diarrea, por la que la mayoría de las veces se usa nutrición parenteral, requiriéndose en algunos casos incluso trasplante intestinal. El término de diarrea refractaria fue acuñado por Avery, quien describió una diarrea crónica no explicada en lactantes. Y se requieren básicamente conocer datos clínicos de laboratorio y obviamente la biopsia duodenal. Desde el punto de vista patogénico, se cree que la base es molecular y se ha demostrado fundamentalmente una relación con anomalías a nivel de la membrana basal con depósitos de laminina y heparansulfato, que conlleva cambios ultraestructurales en los desmosomas como disrupción y contactos mediados por integrinas. También se ve en distribución anormal de alfa-1 beta-2 integrinas, sugiriendo que los cambios podrían remontar a una interacción anormal entre las células y entre las células y la matriz. ¿Sí? Bueno, con esto terminaríamos y solamente quisiera reforzar y decir que dada la cantidad enorme, ¿no es cierto?, de entidades que pueden cursar con mala absorción y que tienen sus hallazgos histológicos que las caracterizan, es por eso que es importante, ¿no es cierto?, la realización de la biopsia siempre para corroborar, ¿no es cierto?, el diagnóstico. Digo esto porque en un momento, como hemos dicho hoy, se pensó ante síndromes de mala absorción y sospecha de enfermedad celíaca, no hacer biopsia para el diagnóstico, pero está visto que hay muchas otras causas que pueden generar, además de la enteropatía sensible al gluten, síndromes de mala absorción. Por eso los hallazgos morfológicos en la biopsia son fundamentales para confirmar los distintos diagnósticos que puedan traer aparejado síndrome de mala absorción. Muchas gracias.